El diablo. Es un personaje bastante famoso, ¿verdad? Han oído hablar de él. Muchas historias, muchos nombres. No siempre es rojo con una cola puntiaguda, ¿saben? A veces es bastante encantador. A veces, quizás, solo un poquito incomprendido. O eso es lo que le gustaría que pensaran. ¿Por qué nos interesa tanto este personaje en particular? Parece que representa algo muy dentro de nosotros. La otra cara de la moneda, por así decirlo. La sombra necesaria que demuestra que existe el sol. Entonces, ¿qué es un diablo, en realidad? Un tentador, sin duda. Un embustero, a menudo. Alguien que trae todo tipo de cosas feas. O quizás, alguien que nos desafía. Alguien que hace las preguntas incómodas. Alguien a quien le gusta bastante romper las reglas. La idea que tenemos de él cambia con el tiempo, ¿ven? Cambia dependiendo de quién cuenta la historia. Cada cultura tiene su propia forma de ver los problemas, y muchas veces le ponen una cara. Es un trabajo muy antiguo, ser el que se opone. Este personaje, esta idea, no apareció así de la nada una buena mañana, o quizás no tan buena. Oh no, creció. Evolucionó, como un chisme que no se va. Como una historia que pasa de abuelos a nietos, susurrada alrededor de fogatas y predicada desde los púlpitos. Cada vez que se cuenta, se le añade alguito nuevo. Un miedo nuevo. Una característica diferente. Una razón rara para hacer las cosas. Vamos a dar un pequeño paseo por esta larga y enredada historia. Desde susurros antiguos a la luz de las antorchas, hasta el brillo de las pantallas de cine de hoy. Piensen en él, si quieren, como en un tipo de espejo. Un espejo muy especial, que muestra lo que la gente más teme en cada momento. Que muestra lo que desean en secreto, quizás. La fruta prohibida siempre se ve tan tentadora, ¿verdad? Y el diablo, con sus muchas caras, a menudo parece ser el que tiene la canasta. Así que, empecemos nuestro viaje. Veamos cómo empezó a moverse esta idea tan antigua. Y cómo se convirtió en la figura complicada, C.S. Lewis diría que más grande, que creemos conocer hoy. Hace mucho tiempo, la gente no tenía un solo diablo principal. No como el que sale tanto en las noticias ahora. Más bien, tenían un montón de espíritus. Algunos eran más o menos buenos, otros eran muy malos. Estos no siempre eran pura maldad, fíjense. Eran más como fuerzas de la naturaleza. El desorden, las enfermedades, la sequía. El tipo de cosas que la gente no podía controlar o explicar fácil. Necesitaban razones para las cosas difíciles de la vida, y estos espíritus se las daban. Eran explicaciones con personalidad. Pensemos en la antigua Mesopotamia, por ejemplo. Un lugar fascinante. Tenían demonios como Pazuzu. Era un tipo bastante feo, que traía hambre y nubes de langostas. No era precisamente el tipo de ser que invitarías a tomar un café. Pero también, y aquí está lo interesante, Pazuzu a veces podía proteger contra otros espíritus malos, peores todavía. Complicado, ¿ven? La vida tampoco era solo blanco y negro en ese entonces. Estos seres tenían su papel en el gran y desordenado plan del mundo. No estaban solo para reírse a carcajadas y mover sus bigotes imaginarios. Luego tenemos el antiguo Egipto. Tenían a Apep, o Apophis. Era una serpiente gigante, el mismísimo espíritu del desorden y la oscuridad. La principal meta de Apep era tragarse al dios Sol Ra cada noche, mientras Ra viajaba por el mundo de los muertos. Si Apep lo lograba, la oscuridad eterna reinaría. Así que, como pueden imaginar, no era muy querido. Pero era una parte muy importante de la lucha diaria del universo. Que lo vencieran aseguraba un nuevo amanecer. Su papel era ser el enemigo eterno, el obstáculo. El zoroastrismo, una religión persa muy antigua, presentó una idea más clara de que existían dos fuerzas opuestas. Hablaban de Angra Mainyu, también conocido como Ahriman. Él era el espíritu destructor, la pura maldad. Estaba siempre, directamente en contra de Ahura Mazda, el creador bueno y sabio. Esto fue un cambio importante. Aquí teníamos un ser poderoso, casi pura maldad. Esta idea de un gran enemigo del universo, una sola fuente del mal, influiría en muchas otras creencias e historias más adelante. Se estaba preparando el camino para un personaje más importante. Luego llegó la Edad Media. Y, bueno, las cosas cambiaron muchísimo para nuestro amigo, el diablo. Recibió como un ascenso. O quizás lo bajaron de puesto, dependiendo de cómo lo mires y dónde estuvieras parado. Se convirtió en el principal enemigo de Dios. Un ángel caído, nada menos. Lucifer, el que traía la luz.
ahora el príncipe de la oscuridad. Lleno de orgullo, decían, expulsado del cielo por rebelde. Esta historia en particular se volvió súper popular. Era una historia muy clara del bien contra el mal, con mucho en juego. Sus tareas también crecieron bastante. Ya no solo era culpable de un poquito de desorden por ahí o de una mala cosecha. Oh no, estaba tentando a las almas. Hacía pactos con el infierno, usualmente con letras chiquitas y con trampa. Su meta principal era llevarse a la gente al infierno. Y el infierno mismo se volvió un lugar muy claro, muy bien descrito, lleno de fuego, hielo y castigos muy creativos. A los artistas les encantaba pintarlo. Dante Alighieri escribió una guía de viaje detallada en su infierno. El diablo era una figura aterradora, con un poder gigante. También empezó a verse como tal, consiguiendo su uniforme famoso de ahora. Aparecieron los cuernos, las pezuñas se pusieron de moda. Era común que pareciera una cabra, a veces piel roja, para ese toque extra de aviso del infierno. Y claro, la cola puntiaguda. Muchas de estas imágenes se tomaron prestadas, muy astutamente, de dioses paganos más antiguos. Dioses como Pan, el dios con cuernos de la naturaleza salvaje. La Iglesia quería mostrar claramente que a estos dioses antiguos no se les debía rezar, así que sus características se usaron de otra forma, se las dieron al diablo. Fue como una buena publicidad, la verdad. Cuentos, obras de teatro sobre lo bueno y lo malo, y sermones hablaban de él todo el tiempo. Era el villano más grande, al que a todos les encantaba temerle. Y la gente de verdad tenía miedo. Este miedo tuvo consecuencias en la vida real. La caza de brujas se volvió una terrible realidad. La gente culpaba al diablo y a sus supuestos seguidores por sus problemas, por las enfermedades, por el mal tiempo. Era una excusa fácil para muchos problemas. Su influencia se sentía muy real, muy cercana. Era, sin duda, la estrella de muchas pesadillas en la Edad Media. El tiempo, como suele pasar, siguió adelante. Llegó la Ilustración, trayendo con ella la razón y la ciencia. Aparecieron explicaciones nuevas para los viejos problemas. El papel del diablo, como la causa directa de todo lo malo, empezó a achicarse un poquito. Pero no es que agarró su tridente y desapareció de las historias. Para nada. Simplemente se cambió de disfraz otra vez. Cambió sus mañas. Se volvió más disimulado. Más de la mente. Menos de castigos físicos. Y más de esos susurros que molestan en la propia cabeza. Las pequeñas cosas en las que cedemos. Las peleas internas. La literatura, en especial, empezó a mostrar su lado más, digamos, humano. El Paraíso Perdido de John Milton nos dio un Satanás de verdad complicado. Era trágico, retador y con una personalidad que atraía mucho. Casi un héroe en su rebelión perdida, dependiendo del crítico que leas. Luego estuvo el Fausto de Goethe, donde Mefistófeles es un compañero ingenioso, educado y muy descreído. No solo un monstruo gruñón del abismo, era bueno para conversar. Un filósofo, de un tipo más bien oscuro y que convencía. Estos no eran demonios simples hechos solo para asustar. Gap 2S. Luego llegaron las películas y la televisión, y el diablo de verdad se convirtió en un hombre de muchas caras. Podía ser el monstruo aterrador, no humano, en las películas de terror, claro. Eso nunca pasa de moda del todo. Pero también se volvió el que hace tratos, elegante y con clase, en los dramas, muchas veces vestido con un traje perfecto. A veces, hasta se convirtió en un personaje chistoso, para hacer burla. Piensen en él en Los Simpson, o, si me permiten el atrevimiento, en historias como Buenos Presagios. Podía ser encantador, aburrido, hasta sorprendentemente útil a veces. El miedo antiguo quizás seguía por ahí, pero ahora también había una curiosidad clara. Así que, como ven, la imagen del diablo sigue cambiando, moviéndose con nuestros propios tiempos que cambian. De espíritus antiguos del desorden y la oscuridad a un gran rebelde del universo. De un monstruo aterrador de la Edad Media, hecho para mantener a la gente a raya, a un personaje complicado, con muchas caras, en las historias de ahora. Refleja nuestros miedos que cambian, sin duda. Refleja también cómo entendemos cada vez más lo que de verdad significa el mal. Y quizás, solo quizás, refleja que nos encanta sin fin la rebeldía, el que es diferente. Es un personaje, una historia, que parece que no podemos dejar. Es demasiado interesante para eso.